Fíjense que el tema de creencias y la fe es un tema que a mí particularmente me gusta, ¿no? Y particularmente me gusta porque es un tema en el que a veces, saludos Dani, hasta Medellín también, eh, porque es un tema que pues genera mucha controversia, ¿no? Es un tema que genera mucho movimiento y que hay que serles honesto. La verdad es que a Max y a mí sí nos da una cierta pasión, un cierto gusto por los temas que generan un poquito de controversia, por los temas que generan un poquito como de movimiento emocional, pues la verdad es que sí son algunos temas que nos gustan. Entonces, el tema de las creencias y la fe, así es. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir, no sé tú qué opines, Max, pero yo creo que el problema es justamente que unimos creencias con fe, que solemos pensar la fe desde el punto de vista de la creencia. Pero creo que pensar la fe, esa es una opinión personal, ¿no? Que pensar la fe desde el punto de vista de la creencia es pensar la fe desde un punto de vista que no nos permite mirar todas sus dimensiones o mirar toda la complejidad de ese tema de la fe. ¿Qué es una creencia? Yo creo que una creencia es casi cualquier pensamiento que tenemos, ¿no? Porque incluso los que decimos que no son creencias, que son absolutamente hechos, ¿no? Porque yo he dicho a veces en sueños, ¿no? Que es un absoluto hecho y de pronto me doy cuenta que ay, lo estaba soñando, no era ningún hecho, sino lo estaba soñando, ¿no? Entonces, es algo que inclusive pues, está presente en las reflexiones, por ejemplo, de Descartes, ¿no? De Descartes, con respecto a saber si estás soñando o no estás soñando, etcétera, etcétera. Entonces, está toda esta temática, toda esta situación en la que filosóficamente, científicamente, muchas veces nos hemos preguntado por la realidad. Entonces, una cosa que creo que podemos estar, entre comillas, seguros, porque también esa es una creencia, fíjense, Ujú, yo ujú. tengo la creencia de que todos nuestros pensamientos son creencias, ¿no? Porque alguien me podría decir, ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo es creencia menos eso? Menos decir que todo es creencia, ¿no? Decir que todo es creencia es la única realidad, ¿no? Ujú. Pues no, ¿qué creen? Decir que todo es creencia es mi creencia, ¿no? Porque en una de esas quizá haya algo que no es creencia. Pero eso es parte de lo que nos invita a la perspectiva fenomenológica. Justo, la perspectiva fenomenológica nos invita a reconocer que lo que tenemos en nuestra vida, nuestra manera de pensar sobre la vida, sobre los demás, sobre nosotros mismos, etcétera, etcétera, en el fondo son una serie de creencias. Eso no significa que estén mal, eso tampoco significa que necesariamente sean falsas, a lo mejor son completamente ciertas, ¿no? Pero que de base son creencias, porque podríamos nosotros creer algo hoy y que dentro de algunos años ya no lo creamos, a veces con cosas tan básicas como la Tierra es redonda, ¿no? Aunque todavía ya vemos que hay algunos que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué creen? Decir que la Tierra es redonda o decir que la Tierra es plana son creencias, tanto una como la otra, ¿eh? Entonces, eso es un asunto que tiene que ver con eso. Fíjense, Alegas nos dice en el Instagram, lo voy a leer, Max. Dice, hermosa sorpresa ver que se deciden a abordar un tema que luego se siente a veces casi intocable o tabú. Cierto, Alegas, es muy cierto. Pero que como terapeutas y como individuo encuentro muy valiosa. Muchísimas gracias, Alegas, porque además pues se presenten nuestras personas que vienen a vernos, nos hablan de sus creencias, nos hablan de su fe, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría es esa separación entre creencias y fe y decir que entonces todo lo que pienso sobre mí, todo lo que pienso sobre alguien, sobre Max, sobre cualquier persona, todo lo que pienso sobre el mundo son creencias. En una de esas hay algunas de estas creencias que pueden corroborarse a partir de las creencias de otros, ¿no? O hay algunas creencias que pueden sostenerse con base en ciertas investigaciones, pero siempre seguirán siendo creencias, ¿no? Entonces, cuando nos pregunta el centro ser si la realidad está formada de creencias o de interpretaciones, fíjate, es muy buena pregunta. Voy a responderla desde el punto de vista de la fenomenología, porque la fenomenología pues, es de lo que nos interesa, ¿no? Es lo que diríamos es, la interpretación es la acción de construir
nuestras creencias. A través de las interpretaciones que hacemos de la vida, de nosotros y de los demás, vamos construyendo nuestras creencias. Obviamente, algunas de esas creencias serán religiosas, otras nada que ver, como ven, estoy hablando de qué creo de mí, ¿no? ¿Qué creo de Max, etcétera, etcétera? Ujú, También son creencias. Entonces, ujú. eso es el primer punto que a mí me interesa, Max, como Ah, distinguir creencias de fe. Quiero saber tú qué piensas, Max. a mí me gustaría distinguir, hacer otra distinción, y sería en torno a creencias y la idea de verdad. Porque a ratos nos peleamos con que mi creencia es más confiable que tu creencia y andamos en una pelea por la verdad. Y me gustó como revisar un poco lo de la etimología y me recordó que la creencia es una acción de confiar. O sea, yo cotidianamente confío en mis creencias, quizá por eso las defendemos con tanta fuerza o con tanto ahínco, porque estamos hablando, cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de fe, me parece que estamos hablando de una de las áreas más importantes de nosotros como seres humanos, porque ahí depositamos mucho de cómo organizamos el mundo. Ujú, ujú. Sí, de acuerdo. Además, fíjate, lo que dices me gusta porque de alguna manera, cuando yo confío en lo que veo, ajá, Ujú. entonces estoy confiando en la interpretación que hago del mundo y estoy construyendo la creencia de qué es el mundo. Entonces, sí, me gusta, Exacto, está todo como hiladito muy y tiene bien. que ver con la confianza. Me gusta eso, porque ¿qué creen? Creo que la fe tiene un terreno diferente. Y hace algún tiempo hicimos un debate aquí en el Círculo Ah, que Existencial. estuvo muy bueno, sí. A mí me encantó, yo me la pasé muy bien en ese debate, con un querido amigo, ¿no? Bueno, quiero decir querido amigo, ¿no? Este es un hombre, es un teólogo, estudioso además de las escrituras bíblicas, pero las estudia él en el lenguaje original, no sé si sea pues el tipo de hebreo original en el que se escribieron o se escribió la Ujú. Biblia, ¿no? Él habla hebreo, él sabe leer hebreo, incluso dijo que sabía cosas de arameo, ¿no? Para poder entender bien la Biblia, etcétera, etcétera, y leerla en su original, en su versión, incluso previa a la versión en griego o en latín, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Entonces hasta suena poético, dice Dani. Exactamente, es como tiene que ver con, hay algo poético en eso, Dani, en esto de la creencia como acción de confiar que dijiste, Max. Ujú. Entonces, fíjense, esto es interesante, es interesante. Y es que, eh, ya se me fue el avión, ¿en dónde estaba? Recuérdame, En Max. la parte de la fe, que dijiste que habías tenido un Ya, encuentro con del un debate, del teólogo, debate. ajá, del Entonces, debate. este hombre con el que tuvimos el debate, pues él es un defensor de la fe, por supuesto, pero algo de lo que empezamos a ver es que tanto él como yo somos defensores de la fe, pero la fe que él, como él entendía, y la fe como yo la entiendo, son dos tipos distintos. Entonces, yo quiero proponerles, ajá, que pensemos la fe como la pensaba Kierkegaard, porque Kierkegaard pensaba en la fe de una manera que a mí me parece muy linda, ¿no? Fíjense, en el Mundial de Fútbol pasado, ¿no? Siempre doy este ejemplo porque me parece muy chistoso. En el Mundial de Fútbol pasado, yo vi en la televisión, ¿no? Que unos tipos llegaron con una estatua de la Virgen de Guadalupe. Imagínense una estatua como de 1,5 metros de la Virgen de Guadalupe y ahí iban cargando la estatua, ¿no? En el estadio. Entonces, pues los de la televisora obviamente se dio cuenta que pues, eran mexicanos los que iban al estadio, era un partido de México. Entonces, se acercaron a preguntarles, ¿no? Ay, ¿cómo les va? Ustedes son mexicanos. Sí, aquí con la Virgencita, ya sabes, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y usted qué cree? ¿Cómo cree que le va a ir a México en este mundial? Y dijeron, no, México va a ser campeón. Este año México va a ser campeón del mundial. Ya se lo pedimos a la Virgencita, ¿no? Y tenemos fe que México va a ser campeón. Y la fe, dice una mujer, y la fe mueve montañas. Entonces, como la fe mueve montañas, tenemos fe y México va a ser campeón, sí, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me dieron ganas de decir, ternurita, no hay ternurita, ¿no? Como si por tener fe ya con eso ya estuvo que vamos a ser campeones, etcétera, etcétera. Bueno,
Evidentemente no, México no quedó campeón, además no llegó ni a la final, ¿no? Ni a los semifinales llegamos, creo, ya ni me acuerdo, porque como verán, no soy muy futbolero, que digamos. ¿Mm? Tú tampoco, ¿verdad, Max? Tú fuiste No, futbolero, pero todavía lo eres o ya no. mi papá, mi papá era muy Tu papá, futbolero. tu papá era muy futbolero. Ok, ok. Bueno, entonces fíjate que esa es una manera de fe. Hay gente que entiende la fe como una confianza absoluta en que algo va a ocurrir en el futuro. ¿Ah? Ya sea que se me va a quitar una enfermedad, que se va a acabar el coronavirus, que México va a quedar campeón en el Mundial de Fútbol, que, etcétera, etcétera. ¿No? La fe es una confianza y por eso la confunden con creencia, por supuesto, porque hablan de la fe como una confianza en que algo va a ocurrir o algo va a dejar de ocurrir. Y eso es lo que mucha gente considera fe, pero no tiene nada que ver con lo que Kierkegaard consideraba fe, porque lo que Kierkegaard consideraba fe era otra cosa. Kierkegaard pensaba que la fe, fíjense qué interesante, ¿no? Que la fe era algo como, ¿sí? Que la fe era algo como una aceptación, fíjense que es diferente a una confianza, ¿no? Una aceptación de que las cosas pueden ir bien o pueden ir mal, pero que independientemente de que vayan bien o vayan mal, las cosas son como son. ¿Mm? Esa es la fe en Kierkegaard, ¿no? Fíjate, el centro de una interpretación de la fe dice que es vivirse en el hoy con ese futuro deseado. Justo lo que decíamos de cómo es Confiar. la idea tradicional de la fe. Pero no es la idea de Kierkegaard de la fe. Fíjate, la idea de Kierkegaard de la fe dice que el caballero de la fe, dice Kierkegaard, es Abraham. Cuando ¿Por qué le llama el caballero de la fe a Abraham? Porque baja el ángel Gabriel, no me acuerdo qué ángel, ¿no? Baja, ay sí, no me acuerdo como si yo hubiera estado ahí, ¿no? por el libro, ¿no? Y entonces baja el ángel Gabriel y le dice a Abraham que tiene que sacrificar, que le tiene que dar cuello a su único hijo y al que tanto amaba. Y Abraham decide subir la montaña junto con su hijo para sacrificarlo. Y lo que dice es que, bueno, justo antes de matar al hijo, cuando ya estaba, el hijo, lo subió además engañado, ¿no? Le dijo a Abraham a su hijo que iban a sacrificar un becerro. Pero ya estando arriba, ¿cuál becerro le iba a dar cranky a su hijo, Abraham, ¿no? Pero justo antes de que le diera a su hijo con un cuchillo o algo por el estilo, ¿no? Justo antes, el ángel le detiene la mano y le dice, bienaventurado seas porque tuviste fe. Y entonces es interesante, ¿no? Entonces lo que nos dice Kierkegaard es, a ver, pero ¿cómo se imaginan que estaba Abraham cuando agarró la piedra, el cuchillo y estaba a punto de matar a su hijo? ¿Se imaginan que él estaba como estas personas estaban en el partido de fútbol diciendo, claro, vamos a ganar? Tampoco él estaba, claro, pues me voy a echar a mi hijo porque Dios dijo y está. No, o sea, lo más probable es que en ese momento, lo más probable es que Abraham haya tenido taquicardia, que Abraham haya estado sudando frío, que Abraham haya estado pasándole por la cabeza mil cosas, como por ejemplo, es que Abraham le haya pasado por la cabeza un, ¿y si, ¿y si me lo imaginé al ángel? ¿Y si en realidad no es un ángel, no es real, solo me lo imaginé? O peor aún, pues vamos a suponer que no me lo imaginé, que sí es real, pero ¿y si no es un ángel? ¿Y si era un demonio que me quería engañar? ¿Mm? Es más, vamos a suponer que sí es un ángel. Yo quiero adorar a un Dios que me dice que mate a mi hijo. Eso es lo que yo quiero, adorar a ese Dios. Y es más, supongamos que sí quiero. Ok, que lo mato y que voy a bajarme y cuando baje le voy a decir, mi esposa me va a preguntar, oh, y nuestro hijo, le voy a decir, es que me dijo Dios que lo matara, entonces lo maté. Y mi mujer me va a decir, ok, no, si te lo dijo Dios, pues no hay bronca, porque te lo dijo Dios, no hay bronca. No, de hecho, hay gente en las cárceles porque han matado a sus hijos. Y los han matado a sus hijos porque Dios les dijo. Entonces, obviamente, Abraham no estaba pasándola bien. Entonces, eso es algo interesante que nos dice Kierkegaard. La fe
se suda. En la fe no puedes respirar, sientes que la respiración te falta. En la fe tienes un dolor de cabeza intenso. En la fe tu corazón late de una manera que parece que se te va a salir del pecho. La fe no es absolutamente ni así algo agradable. La fe no es bonita. No dices, ay, como en la canción había, yo participaba de grupos católicos en mi adolescencia, ¿no? Y me acuerdo de una canción que decía, yo tengo fe, tararararara, ¿no? Era muy alegre porque yo tengo fe y quién sabe qué rollos, ¿no? No me acuerdo qué decía la canción. Pero el asunto está en que como si la fe fuera algo bonito, algo que te hace cantar, algo que te hace celebrar. Kierkegaard dice, la fe te hace sudar, la fe te hace llorar, la fe te hace sentir que todo tu cuerpo se comprime, la fe te produce un ataque de pánico. La fe es lo que sientes, siempre me gusta dar este ejemplo, de hecho Kierkegaard decía que era un salto al vacío, fíjense, un salto al vacío. Entonces yo me imagino la fe como estos que hacen el bungee jumping, ¿no? Que se suben a unos lugares que se amarran unas ligas y se tiran, ¿no? Y que con la liga, ¡poing! ¿No? Me imagino eso. De repente luego hay unos videos de tipos que salen así en lugares altísimos, ¿no? Y ¡boom! Y se avientan. Esa es la fe. La fe es que aunque sientas que el mundo entero colapsa a tu alrededor, de todos modos tú sigas adelante. Entonces, no es un salto al vacío. No, 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 ¿eh? Dice Nick que si la fe es una moneda en el aire. Fíjate que no diría que la fe es una moneda en el aire, sino más bien el reconocimiento de que la moneda está en el aire. Es el reconocimiento de que la moneda está en el aire, porque cuando estás ahí parado, amarrado en las ligas, en el bungee jumping, a punto de brincar, pues dices, puta, ojalá que haya, que esté bien agarrado, ojalá que la liga no se rompa, ojalá, y das el paso, ¿no? Dice Mari que la mirada de la fe de Kierkegaard le hace ver a Abraham más humano por lo que pasó. Desde la mirada bíblica lo veo más como un no persona. Exacto, exacto, Mari. Lo que dice Kierkegaard es que tenemos que acordarnos que Abraham era una persona, que era su hijo, un hijo a quien amaba. O sea, ay, sí, mátalo, ay, sí, claro, yo lo mato. No, o sea, la ha de haber estado pasando terriblemente mal, terriblemente mal. Entonces, nos dice Alejandra que qué libro pueden leer para profundizar sobre Kierkegaard. Bueno, hay muchos, en particular en el que habla de esto. Se llama, Alejandra, Temor y Temblor. En Temor y Temblor, Kierkegaard habla sobre la fe y la describe en estos términos. A mí me parece una mirada de la fe mucho más con la que me puedo quedar, ¿saben? La fe no es una confianza, la fe no es sentirse bien, no. La fe, desde este punto de vista, obviamente son puntos de vista nada más, pero desde este punto de vista, la fe es tener miedo, la fe es arriesgarse, la fe es reconocer que la moneda está en el aire y que esperas que vaya todo bien, pero que no puedes estar seguro. La fe es la falta de creencia. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, en vez de que la fe sea creencia, la fe es, bueno, o no la falta de creencia, el reconocimiento de que son solo Solo creencias. creencias. ¿Ah? Y a veces las creencias se confunden, desde la persona que lo cree, lo confunde como si fuera la realidad. Pero en este sentido, la fe es el reconocimiento que se trata de simples creencias y que la moneda esté en el aire. Pero bueno, ya me emocioné, como ya vieron, ¿no? Porque a mí es un tema que me emociona, ¿no? Entonces, quiero saber tú, Max, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué podrías agregar A ahí? mí, a mí me gusta lo que tú dices, la fe como, déjame decirlo así, como una apertura, y tú has dado definiciones como de la fenomenología, la vez pasada la dijiste, pero creo que lo podemos juntar con esa definición que dice que es una apertura a que lo que es sea, Ujú, ujú. Exacto, porque de exacto. alguna manera las creencias, al confiar en ellas, a ratos podrían cerrarnos.
a esta apertura que lo que es sea, y a ratos, por eso quizá a ratos estamos hasta peleados con la vida y con muchas cosas. Ujú, Aunque, como tú bien dices, no es fácil ser este caballero de la fe, ujú. porque generalmente nos gusta aventarnos con la creencia o con la confianza de que en mi brinco van a suceder las cosas que yo quiera. Exacto, exacto. ¿No? Fíjate, ahorita, por ejemplo, Osvaldo dice atreverte a algo junto con el riesgo. Exacto, Osvaldo. La fe es atreverse. ¿Ah? Y Linda nos dice, es darle espacio a la incertidumbre. Bien, Linda, exacto. También eso es la serie, esta mirada de la fe. Es una fe que abraza la incertidumbre, que no niega la incertidumbre, sino que la abraza. ¿Ah? Y entonces, fíjate, Verónica, dices que te recuerda la frase de que la fe es ciega. Bueno, la fe ciega es desde la mirada tradicional de la fe. Pero desde la mirada de Kierkegaard, la fe no es ciega, ¿eh? Al contrario, la fe es ver. La fe es ver el riesgo. Es ver la incertidumbre y aceptarla, como dice Linda. La fe es reconocer que la moneda está en el aire. La fe es reconocer que me puede ir la vida en ello. La fe es reconocer que lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de hacer puede ser de vida o muerte. Lo que estoy a punto de hacer puede dirigir el resto de mi vida, puede transformar el resto de mi vida. Lo que estoy a punto de hacer, esa es la fe entendida kierkegaardianamente. Entonces es otra manera de entender la fe. Es otra manera, ¿no? Una manera de entender la fe que a mí me parece más apasionante y desde ahí mucho más enriquecedora, porque lo otro sería simplemente creencias, ¿sí? Crees que si le rezas a la Virgencita de Guadalupe, México va a ganar el partido de fútbol. Crees que si le rezas a Dios, el coronavirus se va a acabar más rápido. Ojalá sea cierto, ojalá, ¿verdad? Pero es una creencia. Eso no es fe, eso es creencia. Fe es el reconocimiento que no sabes, es el reconocimiento de el proceso, como dices perfectamente, right-handed, afirmar la vida tal y como va siendo y con ello la posibilidad de la muerte. Justamente, gracias Paula, es la fe sería esta posibilidad de reconocer que la vida es riesgo y que amamos vivirla. La vida es riesgo y aún así me lanzo a vivirla. No tenemos mucho tiempo más, Max. ¿Qué te gustaría agregar? Agrega. No, me parece ¿Tú que tienes fe, Max? me gustó muchísimo en esta manera, sí, Mm. en esta manera, porque quizá tenemos que reconocer justamente esta apertura y que justo la apertura es lo que me abre a la posibilidad de apasionarme. Sí, es una fe muy apasionante. Creo que a ratos la creencia, si utilizamos la metáfora de lo que nos compartieron, la creencia nos puede cegar y podemos dejar muchísimas cosas de lado que no nos permitan apasionarnos de la vida. Exactamente. Me gustó lo que dijiste. La creencia puede cegarnos. La fe nos devuelve la vista. Ujú. ¡Ay! ¿No? ¿Qué tal esa frase? Esa frase es la frase que le puedes poner de título. La creencia puede cegarnos y la fe nos devuelve la vista. ¡Ay! ¿No te Exacto. gusta la frase? Muy bien, perfecto. Bueno, antes de despedirnos, nada más acuérdense que hoy es jueves de preguntas en mi Instagram, en el Instagram @JackieExistencia. Instagram arroba Jackie Existencia, ya saben, Jackie se escribe YAQUI, como los indios de Sonora, arroba Jackie Existencia. Ahí todos los jueves pongo la dinámica de los jueves de preguntas, en donde ustedes pueden hacer una pregunta, la escriben ahí y yo las respondo el viernes. El viernes respondo las preguntas, siempre y cuando no me hagan preguntas de termodinámica nuclear. Todas las preguntas que pueda, por supuesto, las responderé. Entonces, que sepan, porque ahí está el jueves de preguntas, y que sepan que podemos continuar la conversación así. ¿Tú quieres decir algo más, Max? Nada más. Cuídense y gracias por estar con nosotras. Por favor, mándenos temas y nos vemos el otro jueves. Tenemos una lista por ahí de temas todavía, Sí, ya pero tenemos bueno, temas, pero que nos sigan mandando.
Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Nos veremos el próximo jueves. Qué bueno que les gustó el tema, ¿no? Está diciendo Verónica, qué bueno que te inspiró la frase. Y Dínamo, transformación humanista. Dice el salto de fe es al abismo de la angustia y el absurdo. Gracias, Dínamo, exactamente. Alecas, gracias también. Es Laura, desde Monterrey, saludos. Gracias y gracias, Linda. Gracias a todos los que nos ven también en el Facebook. José Luis, nos estamos viendo la próxima semana.